Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Como ya saben, soy la pastora Iris. Estamos ubicados cerca a los alrededores de Dallas, Texas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema. Saben que el ministerio, o más bien las enseñanzas, las clases que traigo siempre están enfocados en el tema de la liberación. Así que, mis amados hermanos, en esta ocasión traigo como tema obra de la carne o influencia demoníaca. Obra de la carne o influencia de espíritus inmundos. Vamos a estar hablando de este tema, y para eso usted sabe que siempre que doy una enseñanza me gusta tener una base, y esa base siempre tiene que ser bíblica. Me gusta enseñar con la palabra, me gusta enseñar con la Biblia. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo el libro de Gálatas 5. Y en Gálatas 5 vamos a irnos a las obras de la carne y el fruto del espíritu. Gálatas 5 del 16 en adelante dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? Obra de la carne o influencia demoníaca. Porque hoy estamos viviendo tiempos donde la gente está en una lucha constante, y vamos a aprender a diferenciar esto. Vamos a entender una cosa. Cuando hablamos de obra de la carne, es aquello que trae mi deseo, mi propio deseo. Pero vamos a conocer hoy un poquito. Ya leímos todo esto. Ahora la pregunta, y esta pregunta era la que yo me hacía, y yo se la hacía al Espíritu Santo, y le pedía que por favor me enseñara. ¿Por qué? Porque cuando yo, al menos en mi experiencia, ministrando liberación, casi siempre cuando hay una manifestación, o cuando un espíritu se manifiesta y empieza a hablar, y uno toma el preguntar quién eres, o qué haces en este cuerpo, cómo entraste a este cuerpo, preguntas que se hacen, preguntas prácticas, y que nos ayuda a poder entender un poquito. Y yo ya sé que muchos ahí van a decir que con los demonios no se habla y todo eso. Yo respeto cada quien. Recuerde, yo siempre he dicho, la liberación es con conocimiento y con dirección del Espíritu Santo. Hay gente que quiere opinar sobre cosas que ni siquiera ellos viven, ni siquiera practican, ni siquiera manifiestan, y quieren venir y opinar de cosas que ellos no tienen ni siquiera experiencia. Entonces, porque en la Biblia encontramos de todo. Es cierto, en la Biblia hay muchos casos donde Jesús iba y daba la orden y los espíritus salían. Pero también hay otro caso donde Jesús mismo se detuvo y preguntó: ¿quién tú eres? Y el demonio contestó. Así que ese tema, y lo hablo porque sé que nunca falta en las redes quien quiera venir a opinar de cosas que realmente ni siquiera están viviendo, ni siquiera están manifestando, ni siquiera conocen, y quieren venir a opinar sobre eso. Entonces, pero por eso esta clase es dirigida para gente que conoce del tema y que está siendo instruida, que está siendo enseñada sobre esto. Ahora, una de las cosas que yo me preguntaba, porque cuando hay un espíritu, porque yo le digo, hemos ministrado un sinnúmero de liberaciones, y a veces los espíritus se manifiestan y dan estos nombres, precisamente estas acciones.
A lo cual me lleva a que el demonio siempre se va a representar con el nombre de la función que está haciendo en el cuerpo. Por ejemplo, si es un espíritu de lujuria, si es un espíritu de laxivia, si es un espíritu de hechicería, de brujería, lo dicen tal cual: soy brujería, soy hechicería, porque ellos se manifiestan, el nombre que ellos toman es aquello de la función que ellos están cumpliendo en un cuerpo. Entonces, ahora, ¿cómo voy a diferenciar si es obra de la carne o es una influencia demoníaca? Ok, a esto es que quiero ir. Yo le preguntaba al Espíritu Santo, o sea, ¿cómo uno saber si aquella persona que viene a uno está en una obra de la carne o está en una influencia demoníaca? Lo que el Espíritu a mí me llevaba era esto: cuando tú vienes a Cristo y Cristo te liberta de la condenación y te traspasa de muerte a vida eterna. Y eso es lo que a la gente le cuesta hoy en día entender. Cristo vino y lo que hace, la obra que Cristo hace es libertarte de la condenación y darte vida eterna. Pero hay otras cosas con las que las personas vienen que tienen que buscar ayuda, que tienen que buscar, hay ataduras con las que vienen, hay situaciones con las que vienen, entonces que tienen que ser ministrados. Ahora, vamos a hacer, estamos hablando de personas que vienen al Evangelio, personas que empiezan a caminar en Cristo, que son libertadas de la condenación, que pasan de muerte a vida, que están conociendo a Jesús, pero vienen con ataduras o vienen con influencia demoníaca. Entonces, vaya, vámonos a eso. Una persona que viene a Cristo, que ama a Cristo, que la palabra se le empieza a revelar y que ella por sí empieza a entender con la ayuda del Espíritu, porque esta es otra cosa, que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, porque en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Pero cuando empezamos a entregarnos a Dios, a tener una intimidad con Dios, a buscar la presencia de Dios, empiezan aquellas cosas a hacernos reveladas y a mostrarnos que no están correctas, prácticas que hacemos, situaciones que vivimos. Y entonces empieza Dios a retraernos y empieza la persona a luchar contra eso. Por ejemplo, una persona que practica la mentira, que era mentiroso, que para todo mentía, pero viene a los pies de Cristo, empieza a conocer la palabra y dice: oye, espérate, yo estoy mal, porque estaba cediendo a una obra de la carne, porque lo más fácil es decir una mentira, porque de esa manera tú sales del compromiso, sales de todo. Entonces, pero viene y empieza a trabajar y dice: no, espérate, esto está mal, y empieza a trabajar con eso, Entonces, si era obra de la carne, por amor a la cruz, por amor a Cristo, por amor a que quiere ser nueva criatura, porque la Biblia lo dice, que las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando la palabra se nos empieza a revelar, empieza a haber un cambio en nuestra vida. Empezamos a ver que las cosas que practicábamos no eran correctas, no eran agradables a Dios. ¿Y qué nos lleva? Que el amor a Dios nos lleva a querer decir: ok, esto a Él no le agrada, yo lo tengo que dejar. Entonces empezamos a ver las obras de nuestra carne, empezamos a ver que si estamos en fornicación, entendemos que ahora tenemos que bajar bajo la obediencia de Cristo y estar en un matrimonio. Y todas estas obras, todas estas que empezamos a leer aquí, por ejemplo, están para poner el adulterio. Una persona que está en adulterio viene a los pies de Cristo, conoce la verdad, sabe que tiene que dejar esa manera de vivir, sabe que tiene que limpiarse de eso. Entonces empiezan a trabajar en eso. Ahora, esas son obras de la carne. Todas las prácticas, aquí las vemos: la inmundicia, la laxivia, la idolatría, la hechicería, obras de la carne, ¿cierto? Es lo que dice la palabra, obras de la carne. Pero cuando yo me doy cuenta que ya deja ser una obra de la carne, que ya pasa a ser una influencia demoníaca, le voy a explicar. Cuando usted, con todo el conocimiento, con todo que la palabra se le reveló, con todo y el deseo que usted tiene, que quiere cambiar, que quiere soltar eso, y usted empieza a luchar con eso, pero ya es algo que lo controla, que lo domina, que por más que usted quiere, no puede. O sea, si me está captando, no puede. No es algo de que no quiera, es que no puede. Por ejemplo, personas que vienen
que ya no es, ahí es donde yo le decía al Señor, ¿cómo puedo saber si las personas que vienen tienen un deseo de la carne o un espíritu o una influencia espiritual? Entonces Dios me decía, muy simple, Iris, los espíritus son la raíz que provoca la obra de la carne. Ahí yo entendí. Digo, ok, ya entendí. O sea, que muchas veces no precisamente hay un espíritu, es una obra. Entonces tú empiezas a buscar de Cristo y empiezas a crucificar la carne, que es lo que habla la palabra, que somos crucificados. O sea, empezamos a negarnos a nosotros mismos y empezamos a avanzar, y ya aquellas cosas sinceramente pudimos soltarlas con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, simplemente las pudimos dejar y pudimos avanzar. Pero hay personas que no, hay personas que, o sea, empieza algo más profundo, que hay algo que es la que detona, por decirlo así, el deseo en la carne. ¿Me entiende? Que ellos no quieren, que ellos saben que aman a Dios, que no quieren fallarle, pero que hay algo más fuerte luchando dentro de ellos que los está haciendo caer una y otra vez. Por ejemplo, el espíritu de ira. Yo he tenido personas que yo les he ministrado y que en ese momento se me transforman y empiezan, y que, o sea, literal, es un espíritu ahí ya manifestado, y es un espíritu de ira. Entonces la misma persona dice, o sea, es algo que yo sé, que yo quiero controlar, pero es algo que me controla a mí, algo que me ciega, algo que no me deja pensar, algo que no me deja reaccionar, algo que toma el control de mí, que me lleva al deseo de solo querer golpear, de solo querer sacar todo eso. Eso es algo espiritual, y es lo que tenemos que aprender a diferenciar, que ya es algo espiritual. O por ejemplo, el homicidio, como dice la palabra. Hay espíritus que son la raíz, que son los que están provocando eso en la carne, y que aunque las personas ya vinieron a los pies de Cristo, ¿me entiende? Que saben que no deben, las orgías, los celos descontrolados, o sea, personas que están luchando, que no quieren fallarle a Dios, que saben que aman a Dios y no quieren fallarle, pero hay algo que está detonando esto, que por más que ellos que hacen ayuno, que hacen oración, que están buscando y que dicen, pero cuando ese momento llega, o sea, cuando eso sale a la luz, no lo puedo controlar, es algo que me controla a mí. Entonces ahí tenemos que entender que hay una influencia demoníaca dentro, que hay un espíritu trayendo y tomando control de tu carne y haciéndote hacer cosas que en realidad tú no quieres hacer, que en realidad tú no quieres. Entonces ahí tenemos que aprender a hacer la diferencia, porque yo te voy a decir una cosa, cuando venimos a los pies de Cristo, todos venimos con obras de la carne, todos, que si el celo, la ira, la contienda, la envidia, personas que visitan la brujería, pleitos, personas que son pleiteras, todos venimos, borrachos, borracheras, orgías, todos venimos con obras de la carne, todos. Pero empezamos a caminar en los caminos del Señor y vamos viendo cómo vamos tomando el control de estas situaciones y vamos negándonos a nosotros mismos y estamos diciendo, hey, no, yo no tengo que ser así, y empezamos a luchar y empezamos a caminar. Pero hay otros que tú vas a experimentar que, ok, yo antes era así, ahora ya no lo soy, ya, o sea, el Espíritu toma control, me he entregado más a buscar de Dios. Si antes tenía envidia, ahora ya no, porque se lo he entregado a Dios, porque he orado, porque le lo he puesto, y es algo que ya lo vencí. Entonces ahí podemos ver que era una obra de la carne, y que tú pudiste soltar eso, tú pudiste dejar eso, tú pudiste caminar. Pero también hay personas que vienen y hay algo dentro que ellos mismos lo sienten, que es algo más profundo, que no es algo que ellos puedan controlar, porque son personas que después de que pasa toda la situación, o sea, se sienten tan mal, lloran ante la presencia de Dios y están una y otra vez luchando con esto, una y otra vez luchando con esto, y simplemente es algo que los controla, es algo que toma control de ellos. Entonces esto es espiritual, esto tenemos que encontrar una raíz,
y la raíz probablemente sea un espíritu. Ahora, como les decía, si ya yo identifico que por más que yo ayuno, que yo oro, que yo me niego, pero estoy siendo cegado por este deseo, entonces quiere decir que ese espíritu está usando mi carne, pero realmente la raíz es algo espiritual. ¿Entiende? La raíz es algo espiritual que se tiene que ministrar una liberación. Usted tiene que renunciar a esos espíritus. Muchas cosas son espíritus de maldición generacionales. Muchas cosas son espíritus que vienen a raíz de un trauma. Muchas veces son espíritus que les dimos entrada en el momento en que andábamos en el mundo, en el pecado, y entraron cosas, por ejemplo, las personas que practicaron la brujería, personas que visitaron brujos, que están luchando con cosas que tienen una raíz espiritual, personas con espíritus de enfermedad. ¿Cómo yo puedo saber si es un espíritu de enfermedad? Bueno, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de afección en el cuerpo, pero llegan al doctor y nunca le encuentran nada. Le hacen exámenes, le hacen situaciones y nunca le encuentran nada. Han venido casos a mí de personas que me dicen, mire, yo he ido a todo tipo de médico y yo sigo teniendo la afección. O sea, yo me siento situación, yo tengo este dolor, yo tengo esta situación y me han hecho ultrasonidos, me han hecho situaciones y no me encuentran nada. No me encuentran nada. O sea, simplemente los doctores no saben qué es lo que está pasando. Entonces yo le digo, bueno, ahí se está moviendo un espíritu de enfermedad, porque lo espiritual no lo vamos a encontrar en lo natural, porque es espiritual. Entonces, si tú estás pasando por una situación, como estamos hablando de un espíritu de enfermedad, por ejemplo, las personas que yo les explicaba, por ejemplo, hay situaciones que pasan en nuestras vidas, que por ejemplo, una tristeza. Cuando aquello tiene una raíz, o sea, estoy triste porque pasó tal y tal situación. Ok, eres humano, tienes emociones, es normal que estés pasando por un proceso y te sientas de pronto que estás con una tristeza, sí, pero tú conoces a Dios, empiezas a orar, empiezas a ponerle en las manos de Dios y tú sales de eso, porque es un sentimiento que tuviste que vivirlo, sentirlo y no está mal, pero no te vas a quedar ahí todo el tiempo. Tú sabes que eso tenía una raíz, tú sabes que pasaste por una situación que te llevó a sentirte así. Pero ahora, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, vive constantemente en una tristeza, en una depresión? ¿Me entiende? En un sentido, en un sumergir que ella misma sabe, ella misma piensa, se sienta, analiza y dice, espérate, aquí está pasando algo, porque no hay razón, no hay una razón. Tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo mi esposo, o sea, no hay una razón para realmente yo estar sumergida en este sentimiento. Eso tiene que ver con algo espiritual. ¿Me entiendes? Y que por más que tú quieras, es algo que te está influenciando, es algo que te está robando tu paz, robando tu gozo y estás sumergido todo el tiempo en esa situación. Entonces tú necesitas pasar por una liberación. Personas, espíritus que entraron por traumas, personas que sufrieron abusos verbales, abusos sexuales. Usted sabe lo que viene cargando esa persona. Entonces, constantemente está con un trauma, con una situación difícil, con emociones que no quiere, con cosas que esa persona necesita buscar ayuda. Y no te va a ayudar. No tengo nada en contra de los psicólogos. De hecho, no. Hay veces que te ayuda porque aún la misma palabra dice que en la confesión del pecado hay libertad. Entonces, hay situaciones que con hablarlas va a traer eso a nuestra vida. Pero hay situaciones donde realmente necesita ser ministrado. Y te lo digo yo que ministro personas a diario. A diario estoy ministrando liberación y estoy viendo las diferentes circunstancias. Hay situaciones, por ejemplo, que no es que las personas están locas. Hay personas que literal miran cosas, escuchan cosas. Que no es que están locas, que para otra gente, este está loco. No, hay algo que está provocando eso, hay algo espiritual. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué yo los quiero llevar a esto?
Porque muchas veces me vienen personas que son obras de la carne, que son cosas, hábitos que tú desarrollaste, cosas que tú tienes que trabajar en eso y que eres tú la que tiene que trabajar. Por eso hay personas que dicen, no, a mí me destraron liberación y yo no miré ningún cambio. Yo sí, o sea, y sigo teniendo esta lucha y sigo teniendo, entonces yo te digo, ok, examínate entonces. Si esto es una obra de la carne y tienes que cambiar de hábito, tienes que meterte más con la presencia de Dios, tienes que leer su palabra, tienes que sujetar tu carne y vivir para Dios. Ahora, cuando tú sabes que estás haciendo todo y que aún así estás teniendo lucha y que aún tú sientes dentro de ti una manifestación, porque esta es otra cosa, que lo espiritual se siente, mi hermano, se siente. Lo espiritual es algo que se siente, es algo que te domina. Hay algo que tú dices, no, esto no es normal. O sea, yo siento que se me alborota aquí, que cuando escucho hablar de esta situación, yo siento esto que se contrae dentro de mí, o yo siento que se me bloquea la mente, yo siento confusión, yo siento cosas. O sea, lo espiritual, algo que tú lo vas a sentir. Algo que tú lo vas a sentir. Entonces, cuando tú ya estás luchando, que yo escucho una voz, que yo siento que algo me está controlando, que yo siento, entonces, pero aún así, siempre tenemos que encontrar la raíz de la situación. Y a veces, ¿sabes? Me pasa que me vienen personas que no son completamente honestas, porque, hello, hay gente que quiere venir y quiere como que si nosotros tenemos espíritu de adivinación, y no es así, que dice, no, bueno, pues que el espíritu se lo revele. No, el espíritu puede que a mí me revele situaciones que ni siquiera tú te acuerdas, que ni siquiera tú vivas, y el espíritu por el don, por la misericordia, por lo que sea, viene y trae a luz. Y después es como que tú misma dices, es cierto, lo que el espíritu me está hablando, es verdad, yo no recordaba eso. Pero hay situaciones en las que tú sabes, pecados, traumas, situaciones, maldiciones generacionales, prácticas que tú hiciste, que tienen que ser completamente honestos. Si de verdad quieren la liberación, tienen que ser completamente honestos y decir, mire, yo practiqué esto, yo hice esto, mire, porque hay gente que de verdad quiere ser libre y hay gente que viene delante de uno y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser libre, yo hice esto y esto y esto, o entré en esta y esta situación y estoy sufriendo esta y esta opresión. Pero hay gente que quiere esconder el pecado. La Biblia dice que hay que confesarlo. Y no estoy hablando de que confesarlo. Si usted no tiene que venírmelo precisamente también. Pero sea honesto. Ore y póngaselo en las manos a Dios. Y si usted está buscando una liberación, hable y diga, mire, yo practiqué esto. ¿Por qué? Porque en el momento que uno está orando, uno va a reprender esa situación. Uno va a reprender eso. Por ejemplo, personas que fueron abusadas. Uno tiene que reprender un espíritu de abuso. Que la gente no entiende esta situación. Pero uno va y reprende porque hay espíritus que a veces son de traspaso de maldición. Hay espíritus que entraron y que lo que van a... O sea, esto está como un ejemplo. Yo creo que yo hablaba a cierta ocasión con una muchacha que decía, yo no sé qué pasa conmigo, que he vivido tantas ocasiones donde siempre me miran y siempre están como queriendo sobrepasarse conmigo. Desde niña he tenido que vivir esta persecución. Desde niña es como que estoy viviendo esta... Eso es algo espiritual, mi hermano. Esto es algo espiritual. Y la gente no lo entiende. Y es algo espiritual, porque hay gente que dice, desde niña yo estoy viviendo un acoso, yo tengo que escapar aquí, y me pasó en la juventud, y me pasó ya grande, y como que siempre estoy así, y no sé por qué está pasando esto. Hay algo espiritual que se está moviendo ahí, y que uno tiene que reprender eso, soltar eso, desligar eso de tu vida, porque es un espíritu que provoca eso. Mire, hay situaciones tan espirituales que la gente no las entiende. La gente las juzga, las critica, pero no son gente que se mete en la presencia de Dios, no son gente que ora, no son gente que busca, que sea revelado. Pero que las personas vienen con tantas y tantas situaciones, uno se mete en Dios, uno busca que el Espíritu Santo nos revele cosas, nos muestre qué es lo que está pasando. Porque últimamente he estado teniendo muchos sueños con cosas, y es que estamos viviendo ya un tiempo tan difícil donde la maldad ha aumentado tanto
Mi hermano, la maldad ha aumentado tanto que es increíble. Dios me mostraba tantos sueños de opresiones demoníacas, de espíritus, como están hoy en día descaradamente. Y somos, o sea, lo demoníaco, la brujería contra el pueblo de Dios es increíble cómo se ha levantado en estos tiempos. Y el enemigo no anda buscando oprimir la gente que está en el mundo. Él está buscando a aquellos que estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Eso, nosotros somos el blanco de ellos. Y esto no es porque, mire, si no tuviéramos un Dios tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, créame, que no pudiéramos ni siquiera, ya hubiesen acabado con nosotros. El ejército de las tinieblas es fuerte, pero ¿sabe algo? Es más fuerte nuestro Dios, que aún con todo y la ignorancia que hay en nosotros, aún con todo y que no existe el conocimiento de estas cosas que le estoy hablando, que son espirituales, aún con todo Dios nos ha guardado, pero sufrimos muchas veces la opresión demoníaca. Estamos siendo atacados y hay gente que, hay algo que yo quiero como hacer entender al pueblo de Dios. Hay gente que dice, ay, no, se dedican tanto a darle pleitesía al diablo, a los demonios y a cosas así. Pero, hermano, no es así. Sabemos el Dios que tenemos. Si hoy estamos de pie es por ese Dios tan grande, tan maravilloso que tenemos. Pero yo te voy a decir una cosa. El mundo espiritual, el mundo natural es un reflejo de lo espiritual. Es un reflejo de lo que es el mundo espiritual. Yo te voy a decir una cosa. En el mundo natural, tú no vas a ir a atacar a un enemigo sin conocer sus debilidades, sin conocer su manera de operar. Tú no te vas a ir a meter a un terreno del enemigo sin saber nada de ese enemigo. Simplemente vas a ir, no, bueno, yo soy fuerte, el que está conmigo es fuerte y voy. No. Aún Dios en el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, daba estrategias de guerra. Y Él era todopoderoso. Él podía exterminar todo. Pero cuando se iba a la guerra, les daba estrategias de guerra. Les mostraba lo que estaba pasando. Y el pueblo luchaba. Porque hay cosas que no todo... Hay cosas que tenemos que nosotros instruirnos y pelear nuestras batallas. Que Dios está con nosotros, claro que está con nosotros. Porque si no estuviera con nosotros ya no existiéramos, mi hermano. Porque el diablo lo que quiere es destruirnos. La misma palabra lo dice, que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Si no te ha matado, si no te ha destruido, si no te ha acabado, es porque la misericordia de Dios te ha arropado. Pero estás luchando cosas que necesitas conocimiento. La iglesia necesita saber en estos tiempos contra qué está luchando. Pero hay muchos que critican estas cosas. Y eso se lo digo porque a mí misma me han atacado mucho en esta situación. Yo digo, si supieran que yo sé el Dios que yo porto, yo sé que por Él estoy de pie, que yo sé que por Él la iglesia se sostiene de pie en estos tiempos. Pero, o sea, el enemigo está avanzando. La misma palabra lo dice. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque le queda poco tiempo. ¿Entiende? Le queda poco tiempo. Tenemos que conocer contra qué estamos peleando, mi hermano. Hay mucha opresión demoníaca en estos tiempos. Dios me mostraba sueños que, wow, o sea, yo decía, Dios mío, así está el mundo. Y mire, yo no es que yo quiero delante de usted verme la más espiritual, porque no es así. Pero créame, mire, es increíble cuando los ojos de uno se abren y uno mira a las personas y mira la opresión en esas personas y mira los espíritus de enfermedad en esas personas y uno se queda así como, wow. O sea, y uno entiende que están caminando por la misericordia de Dios. Necesitamos, por eso la Biblia dice, y Pablo lo dijo, no ignoréis las maquinaciones. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Porque la iglesia las ignora. Ignorar al enemigo no lo va a quitar de nuestro camino. Tenemos que saber cómo contraatacar.
con un Dios que lo tenemos del lado nuestro. Pero necesitamos buscar la verdad en todo. Entonces necesitamos en estos tiempos despertarnos, iglesia. El mundo está sufriendo de mucha opresión y tú que eres cristiano, que sirves a Dios, que buscas a Dios, estamos constantemente bajo ataques del enemigo. El enemigo, y hoy en día la brujería es increíble cómo está atacando la iglesia. Pero la iglesia no sabe cómo contrarrestar esto. Simplemente estamos viviendo por la misericordia de Dios. Estamos precisamente como esa palabra que se me fue revelada, donde dice de la mujer sirofenicia. Estamos como conformándonos con las migajas que caen de la mesa. Estamos sobreviviendo con las migajas que caen de la mesa, con la misericordia, pero no estamos sabiendo cómo pelear nuestras batallas espirituales. No estamos conociendo al enemigo. No sabemos cómo contrarrestarlo. Y necesitamos despertar, iglesia. Y si no, dése cuenta, abra sus ojos y mírelo en lo natural. Si usted no puede verlo en lo espiritual, véalo en lo natural. En los tiempos de antes, la brujería, los que practicaban la maldad, la brujería, todos estaban escondidos porque tenían miedo, porque eran perseguidos. Hoy en día no, mi hermano. Hoy en día los que estamos siendo perseguidos por la brujería somos nosotros, los cristianos. Hoy en día en cada esquina hay un negocio de brujería, hay un puesto de brujería y la gente no está viniendo a Cristo, la gente está yendo donde los brujos e incluso la gente que conoce a Dios, porque están siendo engañados. Están siendo engañados. Necesitamos despertar de esto. Yo le digo, hoy la brujería no se esconde. Hoy usted está viendo un canal de televisión y cuando acuerde, ¡boom!, ya sale un anuncio de que te leemos la mano, hacemos amarres, hacemos tantas cosas. O sea, hoy está así. Hoy no se esconde el enemigo. Y créame que en el mundo de la liberación he aprendido tantas cosas. Cosas que ni siquiera se me son permitidas hablar aquí. ¿Sabe por qué? Porque la gente no las va a entender afuera. Y porque el enemigo está levantando aún la misma iglesia. Se está levantando contra el conocimiento de la verdad. Por lo que leía la vez pasada en Oseas. Donde dice que la iglesia, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no es porque Dios no les dio el conocimiento. Es porque lo rechazan muchas veces. La iglesia, los cristianos están rechazando el conocimiento. Y no se están dando cuenta que para estos tiempos es la revelación de la palabra. Se está levantando muchas cosas hoy en este tiempo. Hay muchas guerras espirituales que el cristiano no está aprendiendo a luchar. Así que, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, te digo en esta noche, aprende a diferenciar. Veniste a los pies de Cristo porque esta palabra es para gente que sirve a Dios. Que sirve a Dios. Y si tú que me estás escuchando no le sirves a Dios, yo te invito, voy a venir a los pies de Cristo. Pero esta palabra está encajada para aquellos que le sirven. Aprende a diferenciar entre las obras de la carne y la influencia demoníaca. Hay gente que necesita entender que es tu propia carne la que tienes que vencer. Y esa no la vas a vencer más que negándote a ti mismo. Metiéndote en ayuno, metiéndote en oración, conociendo la palabra y amando a Dios. Porque cuando amamos, somos capaces del sacrificio. Cuando amamos a Dios, somos capaces de sacrificar, somos capaces de crucificar nuestra carne. Pero si ya tú con todo y eso que estás haciendo, porque hay gente que dice, no, es que yo quiero que me ministre liberación porque es que no me puedo levantar a orar. Mi hermano, la carne nunca va a querer orar. Y eso no tiene que ver con una influencia. Levántate, esto no es por sentimiento. Levántate porque te determinaste. Levántate, hazlo. Ahora sí, yo sí entiendo que hay cosas que sí son espirituales. Y lo espiritual tiene una manifestación. Bueno, dime a mí que todas las mañanas cuando tú te vas a levantar te pega un dolor de cabeza bien fuerte y te aturdes y no puedes, pero después de que pase el tiempo de la oración se te quita y todo y ya tú puedes dormir. Dime que eso es un ataque.
y que necesitas que se te ministre, que se te ore, que se reprenda, y tú mismo puedes reprender y orar. Y si ese ataque no se va, entonces tienes que buscar una ayuda. ¿Me entiendes? Hay cosas espirituales que tú vas a saber que es espiritual. Cosas que tú sientes como en un movimiento, algo en la boca de tu estómago, algo que te está impidiendo, algo que se está volviendo más fuerte que tu deseo por hacer las cosas. Eso es algo que te está controlando. Por ejemplo, un espíritu de lujuria. Tú estás dominando y tú estás sabiendo, yo me estoy negando, Señor, me estoy negando, pero estás teniendo aquella lucha constante, y pasa esto, y tú estás luchando y tú sufres porque tú le estás diciendo, Señor, no entiendo, yo te busco, yo te adoro, ¿por qué no venzo esto? Porque hay una raíz espiritual ahí. Y se tiene que sacar. ¿Entiendes? Porque me ha venido de todo tipo de personas y por eso te vengo hablando esta tarde. Hay gente que viene con obras de la carne, que ellos tienen que trabajar en eso, que tienen que determinarse a hacer, pero hay gente que viene con influencias demoníacas, que se les ora y literal esto sale. Y hay veces que ellos sienten que eso salió y después de eso ellos experimentan un cambio. Ellos lo sienten. Ellos sienten la fluidez del espíritu, ellos sienten que aquella opresión se fue. Entonces, en estos tiempos necesitamos realmente apegarnos a Dios y buscar nuestra liberación. Porque hay gente que no entiende. Mire, yo tengo tantos testimonios sobre liberación. Personas que he dicho, mire, yo todo el tiempo yo estaba sufriendo con esto y siempre que caía una y otra vez yo lloraba ante la presencia de Dios porque yo no quería reaccionar de esa manera y me negaba e intentaba y volví otra vez con espíritus de ira. Y le digo, ok, vamos a encontrar la raíz, porque todo tiene una raíz y si no encontramos la raíz no vas a experimentar una libertad. Entonces, cuando se encuentra la raíz, ¿cuándo empezó esto? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que detonó esto? ¿Entiende? Llegamos a la raíz de la situación y empezamos a orar y eso se manifiesta. Y al manifestarse, ¿cómo entraste? Por tal cosa. Hay gente con espíritu de ira que fue por una entrega, por un pacto que hicieron. Y los demonios lo han dicho, me lo entregaron, fue un pacto. Por eso estoy aquí, yo soy el que controlo esta vida. Y soy yo el que no lo deja fluir en la búsqueda. Y ahí se necesita alguien con autoridad, con conocimiento y sobre todo con la dirección del Espíritu Santo. Que venga y reprenda ese espíritu y lo mande a salir fuera. Hay espíritus que están, que uno le pregunta, ¿tú por qué estás ahí? Si ella le sirve a Dios, si le pertenece a Dios. Así de sencillo, nadie me ha sacado. Yo entré en su niñez, yo entré por esto, esta fue la puerta, o sea, porque yo siempre pregunto esas cosas. Entonces dice, yo entré por esto, nadie me ha sacado, por eso estoy aquí. Entonces llega un momento que le digo, ok, pues te vas, porque le pertenece a Cristo. Y son espíritus que están ahí y el trabajo de ellos es que no sean libres realmente. Entonces hay situaciones que necesitamos abrir nuestro corazón y examinar, espérate, ¿esto es obra de la carne o esto es una influencia espiritual? Si es obra de la carne, es algo que tú con ayuno, con oración, con búsqueda, con amor a Dios, vas a ir experimentando que tú vas saliendo de esa situación, que ya no necesitas hacer eso, que tú entiendes que no y vas caminando. Pero hay situaciones que por más que tú intentes, hagas, simplemente sigues una y otra vez y estás teniendo esos sentimientos, esas situaciones que tú sabes que necesitas una liberación. Entonces, eso es lo importante de conocer hoy, obra de la carne o influencia demoníaca. Porque aún la carne, cuando la raíz es un espíritu, por más que tú la crucifiques, te va a seguir dominando. Te va a seguir controlando hasta que se te libere, se te ore, hasta que se llegue a esa raíz y se saque fuera. Amén. Yo creo que esa es la enseñanza para este día. Esa es la enseñanza que tengo para este día. Aprender a examinarnos, a conocernos, qué estoy viviendo, qué son las situaciones que me están pasando,
Si esas cosas las supero con ayuno, con oración, con búsqueda, obra de la carne, mija, la cual tiene que negarse. Pero si con todo y lo que estoy haciendo y con la búsqueda y con todo que yo me sumerjo, con todo y que yo ¿cómo sería la palabra? Con todo y que yo busco, con todo y que crucifico mi carne, y con todo eso, esto me sigue controlando, me sigue dominando, y es algo que ya se está saliendo de control, es algo que me domina, que me controla, que lejos de llevarme a Cristo, me quiere hacer salirme de los caminos porque no puedo contra esto. Entonces ahí tenemos que diferenciar la influencia demoníaca y buscar ayuda. Y otra cosa, la liberación no es el fin de tu problema. Y vas a decir, ¿pero cómo? Y entonces, la liberación no es el fin. La liberación es el comienzo de una vida llena de Dios. Cuando tú pasas una liberación, esa opresión demoníaca, todo eso salió de tu vida. Pero tú sabes lo que dice la palabra. Ahora tú necesitas mantenerte lleno del Espíritu Santo. Tú necesitas mantenerte buscando la presencia de Dios. Ahí es donde yo te digo, no es el inicio, no es el final, perdón, es el inicio de una búsqueda de Dios. Es el inicio de la búsqueda del Espíritu Santo, de mantenernos llenos de Dios. Hay gente que yo oro por ellos, gente porque están recibiendo mucho ataque espiritual a causa del ministerio, a causa del llamado, a causa de los propósitos que tienen en Cristo. Y yo sé que están recibiendo mucho ataque, pero también tenemos, bueno, esto es para otro tema, pero también tenemos que aprender a conocer ¿qué es eso? Esa aberturita, esa abertura que está permitiendo que eso entre a mi vida y empezar a cortar esas situaciones. Entonces hay gente que yo ministro, que yo oro por ellos, donde están bajo ataque, pero también le digo, ok, vamos a empezar a cerrar y vamos a aprender a hacer guerra espiritual. Y eso porque el Espíritu Santo también me ha enseñado a mí a aprender a hacer guerra espiritual. Aprender a mantener una vida en santidad, aún más después de que pasamos por un proceso de liberación. Aprender a hacer guerra espiritual, aprender a mantenerme en santidad y a buscar sabiendo que ya fui libre, pero que la misma palabra dice que esos espíritus se fueron, pero que van a regresar a ver cómo estamos y si nuestra casa tiene que estar llena de luz, llena de presencia, llena de búsqueda, para que esos espíritus no vuelvan a entrar en nuestra vida y mantenernos ahí. Así que mis hermanos, esa ha sido la palabra para el día de hoy. Que Dios me los bendiga poderosamente. Y si usted que me está escuchando y que usted sabe que está pasando por esta situación, situaciones que usted sabe que hay una manifestación más allá, que es algo que usted no está controlando, que por más que usted intenta, que hay gente que lucha tanto y estos espíritus les terminan convenciendo que nunca van a servir a Dios, que nunca le van a servir bien, que siempre vas a estar mal y todo eso cosas que te aleja de Dios, no viene de Dios. Entonces están en esa lucha y están a punto de decir, no puedo más, simplemente no encuentro. Busca tu liberación. Busca tu liberación, busca que se te ministre. Y si tú estás cargando con traumas del pasado, con abusos, o si tú practicaste la brujería, visitaste la brujería y estás viviendo opresiones, busca tu liberación. Busca quien te ministre. Si hay de verdad en ti ese deseo de salir de esa situación en la que estás viviendo, busca tu liberación. Y si se te ministra y aún tú entonces empieza a escudriñarte. Mira, a mí han venido personas que yo les he ministrado y después dice, ¿sabes qué? Yo tuve que meterme a leer, a orar y solamente así, de verdad, yo pude vencer eso. Entonces quiere decir que Dios les está dando también las salidas a ellos de cómo hacer guerra espiritual, cómo mantenerse. Que Dios te bendiga. Soy la pastora Iris. Recuerda, si me estás mirando, si tú ya conoces a Dios, esta palabra es para que tú aprendas a diferenciar y para que tú también le hables a otro hermano que tal vez está pasando por lo mismo, que le muestres, que le enseñes qué es lo que está luchando. Y si tú nunca no has venido a los caminos del Señor, te invito a que vengas, que te afirmes, que busques. Amén. Y mi número es el 832-902-6651. Estamos aquí para atender, para oración, para ministrar siempre y cuando estemos alineados en los caminos del Señor. Amén. Que Dios me los bendiga poderosamente, mis hermanos, y seguimos aquí.